Mate Lavado presenta... ¿Quién fue Roland Barthes? Roland Barthes fue un crítico, ensayista y semiólogo nacido en Francia en 1915. Estudió filología clásica en la Facultad de Letras de la Universidad de París y obtuvo las titulaciones de Letras Clásicas, Gramática y Filosofía. Fue lector en la Universidad de Alejandría y Budapest y trabajó como investigador en lexicología y sociología en el Centro Nacional de Investigación Científica de París. Es autor de más de 20 estudios de semiótica estructuralista, pero también de libros sobre fotografía, música, arte y cine. ¿Pero cómo llegó hasta ahí? A partir de los años 40 toma contacto con el estructuralismo, influenciados por los lingüistas Ferdinand de Saussure y Roman Jakobson, y por el antropólogo Claude Lévi-Strauss. Así es como empieza a estudiar y analizar las nuevas corrientes literarias y la semiología. En su primer libro, El grado cero de la escritura, publicado en 1953, analizó la condición histórica del lenguaje literario y delimitó los conceptos de lengua, estilo y escritura. ¿Qué es la escritura? La escritura es el enlace entre la creación y la sociedad. Es lo que un escritor sostiene y construye en relación con la historia y con las convenciones. Un acto de conciencia, de responsabilidad, determinado cada vez por los límites ideológicos de la época. La escritura ya no solo se reduce a comunicar, sino a ir más allá del lenguaje. La lengua es parte del escritor que nace en un tiempo y en un lugar que lo determinan en su expresión lingüística. Su estilo viene de su recuerdo, de la lengua que ha aprendido de sus antepasados. Su tono lo individualiza, pero lengua y estilo son fuerzas ciegas. Las usa sin saber de dónde vienen. Pocos años después, en 1957, publica Mitologías, uno de sus libros más famosos, el cual consiste en una recopilación de sus textos escritos entre 1954 y 1956. En este libro analiza los mitos que alimentan nuestra vida cotidiana. El mito es un habla, es un decir, un sistema de comunicación, un mensaje sujeto a unas condiciones lingüísticas que lo caracterizan. Es un medio para desenmascarar la falsa evidencia en la que se sostiene la noción de lo natural. Tiene una doble función, que designa y notifica, o sea, hace comprender e informar. Lo escrito, la fotografía, el cine, deportes, espectáculos, todo puede servir de soporte del habla mítica. Los mitos no son naturales y son un torcimiento de una cosa que era recta o plana y lleva a una distorsión que eleva o atenúa algún hecho. El método semiótico. La lengua consta de un significante, un significado y un signo. Y el mito parte del signo, que es su sentido, y consta de un significante que es su forma, un significado que es su concepto y un signo que es su significación. Ahora vamos a analizar como ejemplo el mito del ramo de rosas. Nuestro significante son el ramo de rosas. Su significado es el color rosa. El signo es la pasión. Significante, las rosas. Significado, es el concepto amor. Signo, es la significación de ese ramo que es el compromiso. Mitologías es señalado por muchos intelectuales como el pionero de la crítica cultural. Estos conceptos se podrían considerar el inicio de un camino que años más tarde lo llevaría a la creación de dos de sus obras más reconocidas y recordadas, las cuales siguen siendo aplicables hasta el día de hoy: el mensaje fotográfico y la retórica de la imagen. En el mensaje fotográfico, texto que publica en 1961, Barthes nos explica que el mensaje fotográfico tiene dos estructuras, la fotográfica y la textual. En la parte fotográfica, la imagen tiene dos tipos de mensajes. Por un lado, el mensaje denotado, que se trata del mensaje literal, lo objetivo, lo que está realmente. Por el otro, el mensaje connotado, que es un sentido secundario que se le da a la imagen según la opinión subjetiva del espectador, teniendo en cuenta su cultura o sus emociones. El mensaje connotado, según Barthes, se produce mediante los llamados procedimientos de connotación, que utiliza la fotografía y nombra 6 de estos. Primero, el trucaje, que es la manipulación icónica de la foto.
es decir, manipula lo que puede estar en ella. De esta forma, se interviene en la connotación utilizando la credibilidad que tiene la parte denotada de la imagen. Por ejemplo, en esta publicidad de Fanta se hace uso del trucaje al cambiar la lengua de la persona por una frutilla. Al cambiar lo denotado, el mensaje connotado se transforma en que si consumimos esta bebida sabor frutilla, el gusto es tan real que nos va a quedar en la lengua como si fuese la fruta de verdad. Segundo, la pose, que trata del uso de la pose que toma el modelo o personaje para intentar dar significados connotados. Por ejemplo, en esta publicidad del perfume Paco Rabanne, las poses del modelo nos pueden dar a entender carácter, decisión, elegancia y cierto poder adquisitivo. Tercero, el objeto, que se refiere al uso de ciertos objetos como inductores de asociaciones de ideas, es decir, como elementos de significación. En este aspecto, los significados de los objetos pueden variar según culturas. Ejemplos de esto serían las alianzas que simbolizan el matrimonio o un reloj que simboliza el tiempo. Cuarto, la fotogenia. Se refiere al embellecimiento de la imagen por medio de procedimientos técnicos propios de la fotografía, como la iluminación, la impresión y el revelado. Por ejemplo, en estas dos fotos se hace un contraste de blancos y negros, utilizando un fondo oscuro para hacer énfasis en las figuras de las mujeres que al mismo tiempo están iluminadas por luces claras. Quinto, el esteticismo, que se trata de cuando una foto intenta imitar una pintura. Por ejemplo, en esta publicidad de la serie The Office vemos claramente la similitud con la pintura Tarde de domingo en la isla de la Grande Jet, de Georges Seurat. Sexto, la sintaxis, que es una serie de fotografías que constituye una secuencia, y esta secuencia la genera una connotación, ya que las imágenes por separado no tienen sentido hasta que las unimos en cierto orden. Por ejemplo, estas imágenes por separado no tienen mucho sentido hasta que se unen en una misma secuencia y se transforman en una publicidad para la película de Superman. En cambio, en la parte textual de la estructura del mensaje fotográfico, Barthes nos habla del mensaje lingüístico, que se trata de todas las palabras que se utilizan junto a la imagen. Tienen dos funciones: la función de anclaje, que es la de apoyar a la imagen para darle el sentido y controlar que no haya múltiples interpretaciones. Por ejemplo, no es lo mismo que esta imagen diga "mueren los superhéroes" y "muere la infancia" a que diga "raid 100% efectivo", ya que cambia la interpretación. También está la función de relevo, que se complementa al sentido de la imagen. El ejemplo más claro son los diálogos de las historietas, que conjuntamente con los dibujos hacen al sentido. Por otra parte, pero relacionado, tenemos la retórica de la imagen. En este texto, Barthes retoma los conceptos ya mencionados, pero los relaciona a fondo con la fotografía publicitaria. El mensaje lingüístico mantiene sus definiciones, pero a los mensajes denotados y connotados los renombra como mensaje icónico denotado y mensaje icónico connotado. Para definir estos conceptos, Barthes analiza una publicidad francesa. El mensaje icónico denotado y el icónico connotado, hay que analizarlo, esto es lo importante de este autor, hay que analizarlo sin el texto. Esto es lo que a veces cuesta hacer como abstracción del texto y mirar la imagen y ver qué es lo que dice explícitamente y qué es lo que dice implícitamente la imagen, no la imagen con el texto. Entonces por eso acá les hice como este juego de taparles los textos y vamos a analizar la imagen desde sus distintas connotaciones, que conjuntamente van a ser el mensaje icónico connotado. Muy bien. Lo primero, ¿cuáles son las connotaciones que tiene el famoso aviso de Panzani? Lo primero que dice Barthes tiene una connotación de frescura. ¿Por qué hablamos de la frescura? Porque tenemos elementos frescos y esos elementos frescos los ponen como al mismo nivel del elemento industrial. Esta es una estrategia publicitaria muy usada en gastronomía, ¿sí? Cuando se publicita un producto industrializado, se lo acompaña de los productos frescos, como diciendo, bueno, esto es tan fresco como esto otro. La segunda connotación que se desprende, este término habría como que incorporarlo, las connotaciones se desprenden de la imagen. La segunda lectura de connotación que se desprende de la imagen es el valor de lo casero. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de lo casero? Porque por la cantidad de productos, esta imagen representaría como la vuelta de hacer las compras, ¿sí? Esta compra evidentemente tiene un destino de preparación familiar para una cena o para un almuerzo. No es una compra industrial para un restaurante.
¿sí? Entonces por eso, por la cantidad de productos que hay, se habla de lo casero. La italianidad, fundamental este concepto en este texto. Yo les acabo de decir hace un ratito que es una publicidad francesa, una publicidad real de la época de Barthes. ¿Y por qué se habla de la italianidad? Bueno, Barthes dice, se habla de la italianidad, se desprende la idea de italianidad de esta imagen por dos cosas fundamentales. Primero, porque es una publicidad de pasta, y la pasta famosa es la pasta italiana, ¿sí? Si bien los fideos son chinos, pero Marco Polo en sus viajes los llevó a Italia y ahí se popularizaron. Y por otro lado, porque si nosotros vemos la paleta cromática en la que está hecha la pieza, está hecha en los colores de la bandera de Italia. Por eso se habla de la italianidad de esta imagen. Después aparece la connotación de servicio culinario total. Es decir, que acá lo que aparece es la idea de que desde aquí se puede generar todo un plato complejo, porque tengo los fideos, tengo la salsa, tengo el queso. Entonces ahora nos vamos a centrar en el mensaje icónico denotado. ¿Qué sería? Si entendemos lo que es la denotación, podemos decir que el mensaje icónico denotado es este mensaje descriptivo, en algún punto privativo de la imagen sin sus lecturas de connotación. Es como si yo pudiese tomar la imagen, pelarle todas las connotaciones y hacer una descripción muy, entre comillas, objetiva de lo que se está viendo, sin mediar por la cultura. Es bastante complejo porque si yo digo, bueno, mensaje icónico denotado en Panzani, y ustedes me dicen, bueno, una bolsa, 2 paquetes de fideos, ya saber lo que son fideos es cultural. Pero bueno, vamos a suponer que si decimos es un fondo rojo, liso, de mediana luminosidad, con una bolsa de la cual salen 2 paquetes de fideos, una lata, un tomate, etc. Este sería el mensaje icónico denotado. La obra de Barthes es hoy en día una lectura obligatoria con muchas carreras, tales como publicidad, literatura, comunicación, política, fotografía, entre otras, dado que aborda desde múltiples planos de qué modo le otorgamos significado a los textos e imágenes que leemos, vemos, creemos y nos rodean. Sus ideas teóricas fueron, son y probablemente seguirán siendo relevantes tanto en lo escrito como en lo visual.